En un modesto apartamento del barrio obrero, Elena Alvarado recibió un mensaje que le heló la sangre. Si quieres volver a ver a Marco, no confíes en nadie. Marco, su esposo, un hombre aparentemente común, trabajador en una fábrica de la ciudad, había desaparecido sin dejar rastro hacía ya 2 días. Para el mundo, Marco era un ciudadano más, padre amoroso y esposo dedicado, pero la verdad era mucho más compleja. Hace años, Marco había dejado atrás un pasado oscuro y peligroso, uno que solo unos pocos conocían. Había sido un informante clave en una operación, encubierta contra una red de corrupción que operaba en los niveles más altos del gobierno y la policía. Un secreto que muchos querían enterrar para siempre. Elena sentía que el tiempo se le escapaba. La policía, apática o quizás presionada, había cerrado el caso pronto, dictaminando que Marco se había ido por voluntad propia, tal vez cansado de la rutina. Pero ella sabía que no era así. Aquella simple explicación le parecía una burla cruel. Mientras revisaba una y otra vez el último mensaje que Marco le había enviado, una mezcla de miedo y determinación la invadía. Si Marco estaba en peligro, ella sería la única que podría salvarlo. Y para eso debía sumergirse en un mundo que desconocía, el de las traiciones, los secretos y el poder corrupto que se escondía tras las fachadas limpias de los funcionarios y empresarios. Elena comenzó a investigar por su cuenta. Lo primero fue buscar en la antigua vida de Marco, la que él nunca quiso compartir con ella. Rastreó contactos, documentos y correos electrónicos que Marco había dejado, cifrados en un viejo disco duro. Poco a poco se revelaba un entramado de sobornos, desapariciones y amenazas encubiertas. Las primeras pistas la llevaron a un nombre recurrente, Ricardo Morales, un influyente político con conexiones en la policía y el mundo empresarial. Morales, cuya imagen pública era impecable, era en realidad el epicentro de una red de corrupción que Marco había estado tratando de desmantelar. Cada descubrimiento era más peligroso que el anterior. Elena comenzó a recibir llamadas anónimas con advertencias para que dejara de buscar. En una ocasión, un automóvil sin placas la siguió durante kilómetros hasta que logró perderlo en un barrio concurrido. A pesar del miedo, Elena no se detuvo. Sabía que cada paso la acercaba a la verdad, y también a un posible encuentro con quienes habían hecho desaparecer a su esposo. La búsqueda no solo era por Marco, sino por la justicia, por la verdad y por la esperanza de que algún día su familia pudiera reunirse. En medio de la oscuridad, Elena se armó de valor y determinación, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a una fuerza mucho más poderosa de lo que imaginaba. El destino de Marco y su propia vida pendían de un hilo, y las próximas decisiones definirían el resto de sus días. La ciudad parecía indiferente, pero detrás de cada esquina se ocultaba un enemigo, y la verdad, como una llama frágil, luchaba por no extinguirse. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse por la ventana cuando Elena decidió que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral invisible y peligroso, uno del que sabía que no podía salir indemne. Cada paso en esa investigación la alejaba de la vida tranquila y sencilla que alguna vez había conocido, pero también la acercaba a la verdad oculta tras la desaparición de Marco. Mientras revisaba una vez más el disco duro, encontró una carpeta oculta con archivos de audio y video. La mayoría eran grabaciones secretas que Marco había logrado captar durante su trabajo de informante, voces susurrando acuerdos corruptos, documentos falsificados y conversaciones donde Ricardo Morales ordenaba eliminar pruebas y silenciar testigos. Era un mosaico aterrador de un mundo donde la justicia era solo un disfraz. Elena sintió que el peso de aquella carga era insoportable, pero también sintió que debía usar esa información para desvelar la red que había destruido la vida de su esposo. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados, personas que estuvieran dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad. Decidió buscar a Clara, una periodista investigadora que años atrás había estado cerca de destapar un escándalo similar, pero que fue silenciada por amenazas y chantajes. Clara, recelosa al principio, terminó aceptando reunirse con Elena en un café apartado de la ciudad. «Esto es más grande de lo que creí», susurró Clara mientras miraba los archivos. «Si estas pruebas salen a la luz, implicarían a decenas de funcionarios, empresarios y policías corruptos, pero también pondrían a muchas personas en peligro». «Lo sé», respondió Elena con firmeza, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Marco no desapareció por casualidad, y esta red tiene que pagar por lo que hizo». Mientras ambas mujeres planeaban cómo revelar esa verdad, sin alertar a los poderosos que querían mantener el silencio, Elena no podía dejar de preguntarse si realmente podría confiar en alguien más. El miedo la acechaba, pero la determinación superaba la ansiedad.
La pregunta que la rondaba y que ahora lanzo a ustedes, espectadores, es esta. ¿Qué harías si la verdad que tienes en tus manos pudiera cambiarlo todo, pero también poner en riesgo tu vida y la de quienes amas? Es una pregunta que no tiene respuestas fáciles y que Elena debía responder con valentía, mientras se adentraba en el peligroso laberinto de la corrupción. Pero el tiempo no estaba de su lado. Al día siguiente, cuando salía del café, dos hombres la siguieron hasta un callejón. Elena, acostumbrada a estar alerta, consiguió evadirlos con rapidez. Pero el mensaje era claro, alguien la estaba vigilando. La red de corrupción estaba más cerca de lo que pensaba. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde el balcón de su apartamento, Elena comprendió que la búsqueda de Marco era también una lucha por su propia vida. No solo debía rescatarlo, sino también desmantelar una maquinaria que se alimentaba del miedo y la impunidad. En esa oscuridad, entre luces que parpadeaban y sombras que se movían sin descanso, la determinación de Elena se hizo aún más fuerte. Sabía que estaba en la línea de fuego y que cada paso podía ser el último. Pero también sabía que la verdad tenía el poder de cambiarlo todo. Y ahora, mientras continúas viendo esta historia, te invito a pensar, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para proteger a quienes amas y revelar la verdad? ¿Crees que el valor puede vencer a la corrupción y la injusticia? Elena no tiene todas las respuestas, pero su viaje apenas comienza. En la siguiente parte descubrirás las sombras que acechan desde dentro y fuera, y cómo cada decisión puede cambiar el destino de todos. Los días siguientes fueron una sucesión de tensiones y peligros invisibles. Elena comenzó a sentir que estaba rodeada por fantasmas, esos que se movían en la penumbra con intenciones ocultas. La noche se había convertido en su peor enemiga, pues era el momento en que las sombras parecían cobrar vida y los ojos vigilantes la acechaban sin descanso. Sin embargo, la desesperación nunca logró ahogar la llama que mantenía viva la esperanza dentro de ella. Cada evidencia que revisaba, cada nombre que anotaba, la acercaba un poco más a desentrañar el oscuro entramado que había acabado con la vida normal de su familia. En una reunión clandestina con Clara, Elena recibió un dato que la estremeció. Un contacto anónimo le había informado que Marco estaba vivo, pero retenido en un lugar desconocido, un lugar que pocas veces aparecía en mapas oficiales. Aquella revelación fue como un rayo de luz en la penumbra, pero también una nueva carga de incertidumbre. ¿Qué tipo de persona se esconde detrás de esos muros? ¿Y cuánto tiempo podía Marco resistir? Esa misma noche, Elena sintió la presión más fuerte. Las amenazas se volvieron más explícitas. En su apartamento apareció un sobre, sin remitente que contenía solo una foto, borrosa de Marco, encadenado y con un rostro cansado. No había palabras, pero el mensaje era claro. Esto es lo que les pasa a quienes se atreven a desafiar. En el fondo, Elena sabía que no podía detenerse. No podía permitirse retroceder. Había personas contando con ella, y sobre todo, había un hombre al que debía encontrar y salvar. Decidió entonces contactar a un viejo amigo de Marco, Ricardo, un ex policía con fama de incorruptible, alguien que había abandonado el cuerpo por las mismas razones que Marco había decidido enfrentar la corrupción. Ricardo aceptó ayudarla, pero advirtió que el camino sería más peligroso de lo que imaginaba. Juntos comenzaron a planear cómo infiltrar el lugar donde Marco estaba cautivo. La información era escasa, pero las pistas apuntaban a un complejo industrial, abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar perfecto para esconder secretos oscuros. Mientras avanzaban con cautela, Elena comenzó a entender la magnitud de la corrupción. No solo se trataba de sobornos o tráfico de influencias, había intereses criminales que operaban con mano firme y sin escrúpulos. El enemigo era poderoso y estaba dispuesto a todo. Y mientras se preparaban para la misión, Elena recordó la promesa que se hizo a sí misma, no dejar que la injusticia ganara, sin importar el costo. Marco era su luz en la oscuridad, y por él estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Ahora, mientras avanzas en esta historia, te pregunto, ¿qué harías si tu vida y la de quienes amas dependieran de enfrentarte a un enemigo invisible, pero letal? ¿Tendrías el valor para seguir adelante? La respuesta, como la verdad, está a punto de revelarse en el siguiente capítulo. La noche en que decidieron actuar, la ciudad parecía dormir ajena a la tormenta que se gestaba en sus calles más oscuras. Elena y Ricardo avanzaban con pasos sigilosos, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. Los pocos detalles que tenían del complejo industrial eran fragmentarios, un terreno abandonado, edificios carcomidos por el tiempo y, sobre todo, una red de túneles subterráneos que, según Ricardo, servían para ocultar no solo maquinaria obsoleta, sino secretos, que debían permanecer bajo llave. Elena sentía el peso de cada decisión, de cada segundo que pasaba.
Su mente no dejaba de repasar el rostro de Marco en aquella foto. Su imagen exhausta pero desafiante. Esa imagen era su motor y su castigo al mismo tiempo. Mientras se adentraban en el lugar, el aire se volvía más pesado, cargado de humedad y el olor a metal oxidado. Las sombras parecían seguirlos, haciendo eco con cada paso. Ricardo sacó una pequeña linterna y un mapa improvisado. «Por aquí», susurró, señalando una entrada semioculta por maleza y escombros. Sabía que aquella era la única forma de evitar las patrullas que rondaban la superficie. Al avanzar por los túneles, los sonidos externos se apagaron, reemplazados por el eco de sus propios pasos, y el goteo constante del agua, filtrándose por las grietas. El corazón de Elena latía con fuerza, pero no era miedo, era la determinación encendida por la urgencia de salvar a Marco. Luego de caminar por minutos que parecían horas, llegaron a una puerta de acero reforzado. Ricardo sacó un juego de ganzúas y comenzó a trabajar. Elena contuvo el aliento, sintiendo que cada clic era un latido de su esperanza. Finalmente, la puerta cedió y pudieron ingresar a un espacio amplio y oscuro, iluminado débilmente por luces rojas intermitentes. Allí, entre sombras y cables, divisaron a Marco. Estaba encadenado a una columna, su rostro pálido y marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una fuerza inquebrantable cuando vio a Elena. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja, con una mezcla de alivio y dolor. Ricardo rápidamente comenzó a liberar las cadenas, mientras Elena revisaba el lugar. Había cámaras y sensores, lo que confirmaba que no estaban solos ni mucho menos seguros. De repente, el sonido de pasos apresurados y voces alertó que el tiempo se acababa. Elena y Ricardo miraron a Marco, sabiendo que la huida sería la parte más peligrosa. Mientras escapaban por el laberinto de túneles, Elena pensó en todo lo que había aprendido. La verdad era un arma poderosa, pero también una carga inmensa que podía destruir vidas. Sin embargo, sabía que no podía detenerse, que la justicia a veces se abría paso en medio del caos. Ya fuera de peligro inmediato, con Marco a salvo por primera vez en años, Elena se preguntaba qué nuevos retos traerían los días venideros. Sabía que aquella era solo la primera batalla, y que el verdadero enemigo aún estaba en las sombras, esperando el momento para atacar de nuevo. Pero esta vez estaban listos para enfrentarlo. La salida del complejo fue solo el inicio de una nueva fase de la lucha. Marco, aunque liberado, estaba lejos de estar a salvo. Su captura había dejado cicatrices visibles y profundas en su espíritu. Elena y Ricardo lo llevaron a un lugar seguro, una pequeña casa que un viejo aliado de Ricardo había preparado para emergencias. Mientras Marco recuperaba fuerzas, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La red de corrupción era mucho más grande de lo que imaginaron, abarcando no solo a policías corruptos, sino a figuras influyentes del gobierno y empresarios con intereses oscuros. Elena sintió el peso de esta realidad, y la responsabilidad que ahora recayó sobre sus hombros. La verdad que Marco poseía podría derribar imperios, pero también destruir vidas inocentes si caía en las manos equivocadas. Durante las largas noches de planificación, el trío decidió que su mejor arma era la información. Marco comenzó a revelar documentos y grabaciones que había logrado esconder durante años. Cada archivo mostraba contratos fraudulentos, sobornos y amenazas veladas. Pero el enemigo estaba alerta. Mensajes anónimos llegaron a la casa segura, advirtiendo que debían detenerse o sufrirían las consecuencias. Sin embargo, la determinación de Elena solo crecía. Había prometido justicia no solo para su familia, sino para todos aquellos atrapados en la red de mentiras. Una idea tomó forma: hacer pública toda la información. La exposición total sería su mejor defensa y el golpe definitivo contra la corrupción. El día de la revelación llegó envuelto en una mezcla de nervios y esperanza. Elena, Marco y Ricardo organizaron una conferencia de prensa, invitando a medios nacionales e internacionales. La sala estaba llena, las cámaras grababan cada instante. Con voz firme, Elena comenzó a narrar la historia, la captura injusta de Marco, la red de corrupción y cómo la verdad había permanecido oculta por años. Mientras desplegaba pruebas irrefutables, el murmullo del público crecía, transformándose en un estruendoso apoyo. Las autoridades no tuvieron más opción que actuar. Investigaciones oficiales comenzaron, arrestos se ordenaron, y varios nombres conocidos cayeron en desgracia. Marco recuperó su nombre y su dignidad, y Elena encontró la paz que tanto había buscado. Su lucha había trascendido lo personal, convirtiéndose en un símbolo de valentía y justicia. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando una ciudad que empezaba a sanar. La historia de Elena y Marco es un recordatorio de que incluso en las tinieblas más profundas, la verdad puede ser la luz que guía el camino. ¿Y tú, qué harías si te enfrentases a un sistema corrupto que intenta silenciarte?
¿Tendrías el valor para alzar la voz y buscar justicia? Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir para que más personas crean en el poder de la verdad. Nos vemos en la próxima historia.